¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Bienvenidos a esta mañanera 360. El presidente López Obrador estuvo escuchando de viva voz de los reporteros las travesuras de Alito, quien ha modificado los estatutos a través de unos incondicionales levantadedos para quedarse pues ya con el partido, para manejar las cenizas y cuando menos ser 8 años más presidente de lo que queda del PRI. Uno puede decir pues que le siga Alito, va muy bien. El presidente, lejos de opinar, escuchó todo lo que decían los reporteros respecto a lo que sucedió con la dirigencia nacional del PRI en un evento caótico. Dieron portazo a algunos militantes priistas inconformes. Están en su laberinto los priistas. López Obrador también se refiere a otros temas en la mañanera. Exhibe el mundo de caramelo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministros que tienen acceso a recursos millonarios para anteojos, también para el festejo del Día de la Madre y del Padre, para escoltas, para vestimenta. Todo esto lo vamos a ir revisando. López Obrador se refiere igualmente al periodo neoliberal, en el cual pues la gran piñata la repartió Carlos Salinas de Gortari. Sí, los negocios, bancos y empresas públicas a sus amigos. De esto y más vamos a hablar esta mañana y bueno, si nos están viendo después en las retransmisiones en la tarde y en la noche, bienvenidos a esta mañana 360. Querido Miguel Arzate, te vemos y escuchamos. Adelante. Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañanera 360. Información de conferencia matutina de lunes aquí en Palacio Nacional. Mucha información, reflexión y también algo muy interesante que sucedió al final de la conferencia. Como bien lo adelantas, que el presidente López Obrador espera a que los compañeros reporteros presentes le informen qué es lo que sucedió en la asamblea del PRI el día de ayer. Jorge Armando, vamos por partes, porque la conferencia matutina inició con el quiénes quieren los precios. Lo que llama la atención el día de hoy, la nota del día de hoy respecto a este tema, es que debido a los precios internacionales del petróleo, se destinaron incentivos fiscales a la gasolina magna y al diésel para evitar que haya un precio elevado, que se disparen los precios. Atención por ahí por parte de la Profeco, de la Secretaría de Hacienda, para evitar que haya precios que, pues bueno, afecten los bolsillos de los consumidores. Después siguió la información de la Financiera para el Bienestar. Recordarás, Jorge Armando, que la Financiera para el Bienestar, antes Telecom, pues ahora tiene una misión distinta. Una de ellas, fomentar el ahorro popular. Y hoy se dio cuenta de cómo se avanza con la entrega de estas tarjetas con las cuales, pues bueno, los mexicanos en Estados Unidos, los migrantes, los connacionales que se encuentran trabajando de manera honesta en Estados Unidos y envían remesas a su familia aquí en México, lo puedan hacer a través de la Financiera para el Bienestar, y se dio cuenta de cómo avanza este programa y tiene buenos resultados. Jorge Armando, dos temas que estaban en la agenda de los compañeros reporteros, en la mayoría de los compañeros reporteros había dos temas. Uno de ellos, el resultado de las elecciones en Francia, como la izquierda toma fuerza, lo mismo que en el Reino Unido, y también se quería preguntar al presidente su reacción por la reelección de Alejandro Moreno en la dirigencia del PRI, 8 años más. Jorge Armando, cuando llega el momento de hablar del tema de las elecciones en Francia, el presidente toma un paréntesis para reconocer al pueblo de Francia. Recuerda que el presidente dice es amigo de Jean-Luc Mélenchon, quien es ahora pues líder de las izquierdas allá en el Parlamento de Francia. Recuerda que es su amigo, que lo conoció, y también recuerda cómo el líder de izquierda en Reino Unido, Jeremy Corbyn, pues también se acercó a él y hay relación estrecha. Y dice algo muy importante el presidente López Obrador: la izquierda en el mundo es humanista, y por ello, pues bueno, el presidente destaca estos resultados que se están dando en Europa. Jorge Armando, un tema que también se estaba en agenda de varios compañeros reporteros era la reforma al Poder Judicial. En su momento el presidente aprovecha para hablar nuevamente de la reforma, y él reconoce que no quiere que la reforma sea aprobada sin que le modifiquen una sola coma. El presidente el día de hoy nos dice: si hay modificaciones para mejorarla, adelante.
El presidente también en diferentes momentos hace reflexión en distintos temas. El día de hoy el presidente recuerda una llamada telefónica que sostuvieron en 2003 Roberto Hernández, quien fue dueño de Banamex, beneficiado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y la maestra Elbaster Gordillo. En 2003 hablaron de las reformas estructurales y el presidente, pues bueno, recuerda esa llamada para hablar de cómo si el gobierno estaba tomado en aquel entonces por un grupo. Pregunta al presidente, ¿dónde estaba el Ejecutivo Federal en aquel entonces cuando sucedían estas cosas? Y Jorge Armando, no dejar de mencionar que el presidente López Obrador aprovecha también la conferencia para enviar un mensaje de apoyo a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien fue hospitalizado en días pasados, pero dice el presidente está muy bien. Le envía un saludo y el presidente dice que nos informa que está muy bien Pablo Gómez. Al final de la conferencia, Jorge Armando, algo muy interesante y que no había sucedido en otra conferencia matutina. Cuando el compañero reportero le pregunta sobre el tema de la reelección en el PRI, la reelección de Alejandro Moreno, el presidente López Obrador pregunta a los compañeros de la prensa para que le informen qué fue lo que sucedió. El compañero reportero que hace la pregunta le dice, se realizó una asamblea, se modificaron los estatutos del partido para que el presidente pueda ser reelegido por 2 periodos más, por ello va a tener 8 años. El presidente dice, infórmenme más, y varios compañeros le dicen, oiga, presidente, también dijo que va a hacer una investigación para investigar qué pasó con el Pemex Gate y el asesinato de Colosio, supuestamente para expulsar a los priistas, y el presidente dice, vámonos a desayunar. El presidente, por primera ocasión, deja que los compañeros de la prensa sean quienes informan qué fue lo que sucedió en un caso, en este tema, en la Asamblea del PRI. Jorge Armando. Pues a veces solo hay que dejar el agua correr para que la gente sepa de qué se trata y no quiso opinar López Obrador, pero yo creo que también es un silencio que nos dice mucho porque lo que quería lo logró, exhibir a Alito como un hombre autoritario que pues está en este proceso de no querer soltar las cenizas de un difunto, que es el PRI, ¿no? Pero bueno, allá ellos, querido Miguel, es una mañanera con mucha sustancia, mucho de qué hablar, como bien lo has referido. ¿Y de qué vas a preguntar con todo esto? Precisamente de este último tema que se puso sobre la mesa, vamos a preguntar a las personas qué opinan de la reelección de Alejandro Moreno en el PRI. Ya veremos qué es lo que opina la gente, porque entre compañeros reporteros, antes de ingresar, antes de que saliera el presidente, muchos matices sobre este tema. Ya veremos qué opina la gente, nos conectamos más adelante. Con mucho gusto, estimado.